Esta es la historia de una chica que se sometió a la poderosa magia de una misteriosa flor, todo para convertirse en la mujer más hermosa, sin saber que los peligrosos secretos de la flor la perseguirán. La historia comienza presentándonos a la protagonista Lan Mo, quien se encuentra con su mejor amigo Liu Yifeng, un chico joven y guapo, muy popular y jugador de básquetbol, pero también una de las fuentes de estrés más grandes de la vida de la prota, ya que este no deja de tratarla como a un chico, llamándola hermano y riéndose de ella por diversión. Cansada de este trato, Lan Mo le pregunta si no la ve algo distinta, mientras modela orgullosa su lindo vestido. Al verla, Liu se queda sin palabras, dejando caer su balón por sorpresa, pero segundos después, empieza a reír a carcajadas. La chica se avergüenza ante esa reacción, mientras Liu le dice que se ve espeluznante, que los vestidos son para chicas, entre otras cosas bastante crueles. Lan Mo no lo soporta más, por lo que patea fuertemente al chico, pero esto hace que su vestido se rompa, cosa que la entristece. Aún recuperándose del golpe, Liu le dice que se lo merece por ser tan violenta. Completamente derrotada, Lan Mo se cambia a su ropa habitual, muy humillada por lo que pasó. De camino a casa empieza una fuerte tormenta, por lo que la chica busca con desesperación un lugar a donde refugiarse de la lluvia. Luego de buscar mucho, finalmente encuentra una tienda a la que entra sin preguntar. Se sorprende al ver lo linda que es la tienda, que tiene todo tipo de objetos extraños y muchos otros de cristal. Pero lo que más le llama la atención es una hermosa flor en el mostrador, la cual brilla mágicamente. Lan Mo queda muy sorprendida ante la belleza de la flor y muy pronto escucha una voz que le pregunta si la quiere. Cuando busca de dónde proviene la voz, ve a una anciana de apariencia amable, la cual le pregunta nuevamente si quiere la flor. Lan Mo le responde que sí, pero le dice que no tiene mucho dinero, mostrando todo lo que tiene. La anciana acepta lo que le ofrece, asegurándole que ya que tanto le gusta, entonces es suya. La prota se sorprende y se lo agradece muy feliz. Cuando vuelve a casa, piensa en su mejor amigo que solo la hace enojar cada vez más. Entre la frustración, recuerda la flor que compró, por lo que la saca de su caja y admira lo mucho que brilla. Con emoción, Lan Mo corre hasta el espejo, notando su apariencia ordinaria, pero aún así se anima a poner la hermosa flor en su cabello. Sin embargo, al hacer esto, su cuerpo entero se transforma, cambiando absolutamente todo, dejando ver una hermosa y delicada joven. Lan Mo cae al suelo ante la sorpresa, preguntándose quién es la persona que se ve en el espejo, sin poder creer que es ella misma. Al darse cuenta de que todo es debido a la flor, recuerda cuando la compró, pues la anciana le dijo que es muy afortunada y puede que vuelva a buscarla. Por lo tanto, Lan Mo sale de su casa y corre de regreso a ese lugar, llamando la atención de muchas personas en el camino por su ahora resaltante belleza. Dispuesta a preguntarle muchas cosas a la anciana, la prota finalmente llega al lugar, pero inesperadamente encuentra el lugar vacío y destruido. Antes de poder analizarlo, Lan Mo ve a Liu, por lo que corre hacia él sin pensarlo, llamándolo por su nombre. Este se voltea hacia ella, algo confundido. Lan Mo actúa con normalidad, hasta que recuerda que tiene la apariencia de una hermosa chica. Al darse cuenta de que probablemente no la reconoce, cambia su actitud por completo, explicando que solo lo conoce ya que es muy popular en la escuela. Aclarado esto, le pregunta si ha comido, y cuando este le responde que no, lo invita a comer. En el fondo, Lan Mo está enojada de que Liu esté siendo amable con una chica linda. Por supuesto, Liu acepta y ambos van juntos a comer. A pesar de que Lan Mo intenta ser lo más femenina posible, cuando llega la hora de comer, no puede contenerse por lo hambrienta que está. Al ver que la chica come con tanto entusiasmo, Liu se ríe diciendo que su forma de comer le recuerda mucho a su hermano, explicando que en realidad se refiere a Lan Mo, una chica que en realidad es muy machorra. Al escuchar la palabra, Lan Mo se enoja mucho, pero se contiene y pregunta con algo de vergüenza si piensa siempre en ella al mirar a otras chicas. Liu le responde despreocupadamente que es porque son hermanos, los mejores hermanos. Esto enoja incluso más a Lan Mo, por lo que dice que es suficiente y terminan de comer. Ambos caminan de regreso, pero durante el camino, Lan Mo recuerda lo de la flor,
dándose cuenta de que ahora que es bonita puede ser más directa. Por lo tanto, da la cara a su amigo y le confiesa que en realidad ella lo admira mucho, que ha observado cada competencia en la que ha participado y ha notado lo bueno que es jugando básquetbol, además de lo muy guapo que es, por lo que finalmente la chica le pregunta si puede ser su amiga. Liu sonríe y acepta con gusto, lo que la hace muy feliz. Lan Mo entonces le pide un favor, explicando que hay muchos chicos malos de camino a su casa, por lo que pregunta si es posible que la acompañe todos los días después de la escuela. Liu acepta sin ningún problema, por lo que Lan Mo le agradece y se va. Pero antes de irse, el chico le pregunta cómo se llama, y ella le responde que su nombre es Asi. Al llegar a su casa, la prota salta de la emoción, expresando lo genial que es ser una chica bonita, pues Liu parecía muy feliz hablando con ella. En poco tiempo, su emoción se desvanece, entendiendo que no debería de estar tan feliz. Se quita la flor del cabello volviendo a su forma normal, pero su madre la llama, informando que Liu ha venido a visitarla. Lan Mo se preocupa bastante, creyendo que la había descubierto. Sin embargo, su amigo simplemente le cuenta acerca de la chica que conoció, explicando que la acompañará todos los días a su casa, así que no podrá ir con ella como siempre. La prota se alivia al ver que solo era eso, y le asegura que no tiene ningún problema, pues está feliz de que tenga una nueva amiga. Al día siguiente, cuando las clases terminan, Lan Mo se apresura a esconderse en un lugar para colocarse la flor. Todos los estudiantes quedan asombrados al verla, hasta que finalmente la chica encuentra a Liu, y ambos caminan juntos a casa. Lan Mo se da cuenta de lo mucho que la lastiman los zapatos cuando la apariencia está cambiada, pero aún así es feliz de poder estar con Liu. Sin embargo, el chico se detiene recordando que no le ha avisado a Lan Mo que ya se ha ido, por lo que se va a llamarla. Esto hace que Lan Mo entre en pánico, porque su teléfono estaba en su bolso, y por suerte, lo lanzó lo suficientemente lejos como para que no se escuchara el tono de la llamada. Para su desgracia, un perro tomó su teléfono para empezar a correr hacia ellos rápidamente. En pánico, Lan Mo se lanza sobre Liu, intentando distraerlo. Como excusa, dice que su tobillo duele debido a sus zapatos. Liu entonces revisa sus pies y efectivamente nota lo lastimados que están por los tacones. Por lo tanto, toma una bandita de su bolso y la pone en sus tobillos con cuidado. Lan Mo se sorprende ante el trato y le pregunta por qué es tan tierno con ella. Liu le responde que parece alguien que necesita cuidarse, a diferencia de Lan Mo, ya que ella es poco femenina y puede hacer todo por sí misma. Dicho esto, se levanta y sigue caminando, dejando a Lan Mo pensativa, pues se dio cuenta de que él realmente piensa que no necesita ser cuidada. Lan Mo sigue pensando acerca de ello al día siguiente en su forma normal. Liu se acerca y le da un fuerte golpe en la cabeza en forma de saludo. Le dice que quiere presentarle a una chica que es hermosa y femenina, ya que conocerla tal vez le ayude y empiece a ser una chica. Lan Mo se enoja, exclamando que ella ya es una chica mientras se lanza a él. Sin embargo, alguien la detiene. Lin Tiange, la chica más hermosa de la clase, le pregunta si acaso está molestando a Liu de nuevo. Luego la ignora y le comenta a Liu que un amigo suyo ha abierto una cafetería al aire libre, por lo que le gustaría que vaya con ella y sus amigos. A Liu le parece una buena idea, por lo que de inmediato invita a Lan Mo para que vaya con él. Ya en la noche, Lan Mo se presenta en la cafetería, pero se da cuenta de que todos están vestidos con ropa formal y elegante, mientras que ella está usando su ropa de siempre, con unas sandalias. La amiga de Lin se burla de su apariencia, pidiéndole que se cambie y vuelva cuando esté más presentable. Sin embargo, Lin le pide que no sea tan cruel, y le dice a Lan Mo que hay un par de zapatos que puede usar en la esquina, por lo que se puede unir a todos cuando se cambie. Lan Mo le agradece, pero los zapatos no son nada mejor que sus sandalias, pues son unos infantiles zapatos morados de conejo, sucios y rotos. Aún así, la chica se los pone y se sienta en la mesa con los demás. Cuando ya están todos, el dueño de la cafetería anuncia que se realizará un juego de calentamiento. Explica que la regla del juego es que cada uno se pase una taza en orden, realizando una acción aleatoria con la taza antes de pasarla a la persona de al lado. Todos hacen algo aleatorio, como dar
darle golpecitos a la taza o ponerla de cabeza hasta que llega el turno de Lynn, quien toma un trozo del pastel y lo coloca en la taza. Cuando todos terminan, el dueño de la cafetería revela que la parte final del juego es que cada uno realice la acción que hicieron con la taza a la persona que tengan a su izquierda. Así lo hacen todos, hasta que llega nuevamente el turno de Lynn, y Lan-mo se da cuenta de que la persona a su izquierda es Liu. Al ver a Lynn intentando alimentar a Liu con un trozo de pastel de forma romántica, Lan-mo se altera y termina tirando su bebida accidentalmente. Lynn se enoja y Lan-mo se levanta avergonzada, intentando limpiar la mancha de jugo de su ropa mientras se disculpa repetidas veces. Sin embargo, al levantarse, los demás invitados notan sus zapatos, mencionando que incluso están rotos. Toda la atención negativa termina siendo mucha, por lo que Lan-mo se quita los zapatos y sale corriendo de ahí. La chica corre desesperadamente por las escaleras del edificio mientras llora, buscando una salida. En medio de su huida, tropieza con un chico y cae por las escaleras, pero el chico la atrapa antes, salvándola de una peligrosa caída. Al ver al chico, Lan-mo queda deslumbrada, notando lo hermoso que este es, y preguntándose cómo una persona tan guapa podría existir. La chica toca su cara preguntando si es de verdad o si es un muñeco, pero al darse cuenta de lo que está haciendo, se aparta y se disculpa con él. El chico nota que su ropa está sucia, por lo que le indica dónde está el baño para que así ella pueda limpiarse. Lan-mo intenta limpiar su ropa en el baño, pero la mancha en su ropa no desaparece, por lo que termina empapada y sin zapatos, mucho peor que antes. Sin embargo, recuerda la flor en su bolsillo, así que se la coloca y se transforma en así, muy segura de sí misma, pues nadie se reiría de ella. Al salir del baño, ve al chico esperando, por lo que se dirige a él y le pregunta si podría ir con ella a la cafetería para unirse a una fiesta. El chico acepta, y cuando los dos llegan a la cafetería, se roban las miradas de todos por su increíble atractivo. Al ver a Asi, Liu se acerca, y ella lo saluda mencionando que es una casualidad verlo allí. Liu la invita a unirse, pero Lin se muestra algo enojada, declarando que depende de ella si ellos pueden unirse o no. El chico que acompaña a Lan-mo le pregunta a la rubia si acaso la cafetería le pertenece, y ella muy confiada responde que le pertenece a un amigo suyo. Pero el chico sonríe y dice que desgraciadamente para ella, su amigo también es amigo de él. El dueño confirma esto, por lo que Lin se enoja, y el chico propone que hagan una apuesta. Le pide que haga un deseo de cualquier cosa. Si él puede cumplirlo, él gana, y si no puede, ella gana. Lin acepta, diciendo que el perdedor tendrá que usar los zapatos de conejo llenos de jugo para salir de ahí. El chico acepta sus condiciones, por lo que la rubia realiza su deseo muy confiada, diciendo que quiere ver las estrellas mientras apunta al cielo claramente nublado. El chico entonces se dirige al bar de la cafetería, donde prepara un sofisticado cóctel especial que parece tener galaxias y estrellas como contenido. Todos quedan muy asombrados ante esto, pero Lin se enoja, preguntando cómo puede ser posible mientras intenta arrebatarle la bebida. El chico la esquiva con facilidad para después lanzar la bebida al cielo, dando la ilusión de que están viendo las estrellas. Luego sostiene los zapatos, por lo que Lin se los arrebata, dispuesta a irse del lugar. Sin embargo, el chico no estaba satisfecho con esto, por lo que dijo que tenía que irse rodando del lugar. Liu se enoja al escuchar eso y defiende a Lin sin dudarlo, cosa que afecta a Lan-mo en el fondo, por lo que al final se decide y camina hacia Lin, pidiendo los zapatos y aceptando la derrota, pues las estrellas en la bebida no eran estrellas reales. Tanto el chico como Liu y los demás se sorprenden ante esto. Pero antes de que Lan-mo se coloque los zapatos, el chico le pide que le permita arreglarlos primero. Con unas tijeras y una cinta, logra crear unas lindas sandalias en poco tiempo, y él mismo se las pone a Lan-mo, creando una escena muy romántica ante los demás. Lan-mo se sonroja ante el trato del chico, y este se levanta para acariciar su cabello, haciendo énfasis en la flor y susurrando que su vida ha cambiado mucho con esa hermosa apariencia que ella tiene ahora. Lan-mo entonces se sobresalta completamente sorprendida y pregunta cómo es que sabe su secreto. El chico le responde que aún se encontraba afuera del baño cuando ella se transformó y notó la luz brillante que emitía en el proceso. La amiga de Lin interrumpe la conversación y les exige que dejen el lugar, pero Lin se va primero,
diciendo que no soporta más ese lugar, por lo que los que quieran quedarse pueden hacerlo. Por supuesto, su amiga la sigue y Lin llama a Liu para que se vayan juntos, pero este le dice que quiere esperar a ver si Lan Mo vuelve. La rubia responde que si hubiese querido, ya habría vuelto, por lo que Liu se queda pensativo, arrepentido de no haberla seguido. Al ver al desconocido chico cerca de Asi, Liu se enoja y se va del lugar, cosa que desanima a la chica. Poco después, Lan Mo sale del edificio junto al chico y le agradece por todo, para después preguntar su nombre. El chico finalmente se presenta revelando que se llama Xia An. Lan Mo también se presenta y ya que él lo sabe todo, se quita la flor, volviendo a su verdadera apariencia y diciendo que debe de ser difícil acostumbrarse a que sea tan fea de repente. El chico le sonríe preguntando quién le ha dicho fea, pues lo golpeará por ella. Luego le dice que ella es como una estrella en el cielo de esa noche, ya que aunque esté cubierta por las nubes, seguirá brillando. Lan Mo responde que no tiene sentido que brillen si no las ven, y además sería más probable que ella sea una nube. Xia An la detiene, pidiendo que no esté tan deprimida. Después de todo, tiene una increíble flor, lo que significa que ella es una heroína. Luego de recibir una llamada, el chico se despide aclarando que es algo tarde, por lo que tendrán que verse después. Lan Mo le pregunta que cuándo, a lo que Xia An le responde que asista al baile del pájaro y ballena, y tal vez allí se encuentren de nuevo. Días después, anuncian el baile del pájaro y ballena, y muchos estudiantes quieren asistir, ya sea para ver a sus idols o para bailar en el escenario, pues el mejor bailarín de esa noche podrá bailar con un miembro de pájaro y ballena. Lan Mo escucha todo esto al pasar, sin recordar en absoluto lo que le dijo Xia An. Lo único que llama su atención es que según lo que dicen, el mejor bailarín podrá tener una gran cena con los idols. Y siendo una fanática de la comida, Lan Mo dice con ilusión que también quiere una gran cena. Sin embargo, Lin aparece frente a ella, preguntando si acaso puede bailar. Pues si no puede, entonces no tiene oportunidad alguna. La rubia le aclara que si le ruega, tal vez pueda enseñarle, ya que de otra manera solo hará el ridículo enfrente del pájaro y ballena. Lin la deja sola, pero al escuchar el nombre de pájaro y ballena nuevamente, Lan Mo finalmente recuerda lo que Xia An le dijo, y ya que ahora tiene más razones para ir, Lan Mo pasa su tarde practicando en el aula de baile de la escuela, pero pronto se da cuenta de lo difícil que es y en poco tiempo se desespera, así que decide sacar su golosina favorita de la mochila para animarse un poco mientras come. Lin entra al aula de repente, preguntando qué se supone que hace, y Lan Mo le responde que está practicando su baile. La rubia se burla de su forma de practicar, pues simplemente está comiendo en el suelo. Luego entra a la sala, acomodando su bolso y pidiendo que salga del lugar, pues necesita usar el aula de baile. Lan Mo se enoja, exclamando que ella necesita usar el aula, además de que llegó primero, así que ella debería quedarse. Lin entonces propone hacer un acto arbitrario para que ella lo imite, y si logra hacerlo, reconocerá que puede bailar y podrán usar el aula juntas. Lan Mo acepta, por lo que la rubia empieza a hacer un montón de movimientos complicados que Lan Mo no puede imitar. La prota no tiene más opción que aceptar su derrota y salir del lugar, pero al abrir la puerta encuentra a Liu, quien le dice que ha estado buscándola por horas, ya que la llevará en bicicleta hasta su casa. Lan Mo sonríe y acepta, pero Lin aparece a su espalda, preguntando con una sonrisa si quiere practicar el baile, ya que ella le enseñará lo que quiera. Sin esperar a que responda, la rubia la arrastra con ella, y Liu dice que en ese caso la esperará sentándose en una esquina del aula. Con Liu presente, Lin actúa de la forma más amable posible, preguntando qué baile le gustaría aprender. Lan Mo ignora el repentino cambio de actitud y responde que quiere aprender a bailar house, pues es algo fácil que incluso los que no saben bailar pueden hacer. Le muestra un video a la rubia y esta le dice que no hay problema, pues es bastante fácil. Lan Mo se emociona y reproduce la música para empezar a practicar, pero la mirada de Lin está fija en Liu, quien solo mira su teléfono sin prestar atención. Cuando vuelve en sí, Lin empieza a bailar, pero lo hace tan rápido que Lan Mo no puede seguirle el ritmo. La rubia le dice amablemente que no debe de preocuparse,
pues pueden volverlo a intentar y la ayudará en lo que necesite. Mientras ayuda a Lan-mo, Lin mantiene su atención en Liu, y al asegurarse de que él no está viendo, esto llama la atención de Liu, quien se acerca para averiguar lo que pasa, y Lin le explica que Lan-mo pisó su pie. Liu se preocupa preguntando si es muy grave y aclarando que seguramente fue un accidente, ya que Lan-mo es muy torpe. Desesperada por la descarada mentira, Lan-mo exclama que no lo hizo y ni siquiera la tocó, pero Lin muestra una expresión de adolorida, incluso llegando a llorar, asegurando que sí lo hizo y preguntando por qué miente y no admite su error. Esto enfurece aún más a Lan-mo, quien exclama que ella es la que está diciendo mentiras. Lin empieza a llorar más, llamándola egoísta. Por otro lado, Liu se acerca a Lan-mo y le dice que es entendible lastimarse al bailar, por lo que solo necesita disculparse. Pero Lan-mo lo aparta, preguntando por qué debería de disculparse por algo que ni siquiera hizo. La rubia sigue con su acto y pregunta si acaso la odia, pero antes de que Lan-mo responda, Liu interrumpe diciendo que no tiene caso seguir discutiendo, y ya que Lin fue herida, él la acompañará a la enfermería. Lan-mo queda derrotada en su lugar, mientras Liu se acerca a Lin, quien le dice que su pie duele mucho, por lo que él tendrá que cargarla. Liu toma el bolso de Lin y la carga en su espalda hasta la enfermería, dejando a Lan-mo sola y triste en el aula. Luego regresa a su casa bastante deprimida, pero intenta animarse nuevamente con su golosina favorita. Sin embargo, al abrir su bolso, se da cuenta de que no son sus cosas, sino son las de Lin, pues cuando Liu tomó su bolso, lo confundió con el de Lan-mo, que es exactamente el mismo. Lan-mo entonces se emociona al ver una fotografía del álbum de graduación de la escuela primaria de Lin. La intriga le gana, así que examina la foto, pues seguramente Lin era hermosa en primaria. Pero al ver la posición de Lin, se sorprende mucho al ver a una chica muy simple y para nada atractiva. Poco después, le devuelve el bolso a Lin, quien se inquieta y pregunta de inmediato si acaso vio lo que estaba adentro. Lan-mo miente y le asegura que no vio nada, por lo que la rubia toma su bolso enojada y sale del lugar. Lan-mo se sorprende al ver lo hermosa que es incluso cuando está enojada, por lo que se pregunta quién es esa chica fea de la foto que vio. Sus pensamientos son interrumpidos cuando Lin vuelve y le pide un favor. Esta explica que el cumpleaños de Liu se acerca, por lo que quiere hacer una fiesta para él, y como ella es su hermano, seguramente debe de saber mucho acerca de lo que le interesa, así que su ayuda sería muy útil. Lan-mo lo piensa un poco, pero al final cede y acepta. Después de todo, es para hacer a su mejor amigo feliz. En la noche, ella misma hace su propio regalo para Liu, un lindo collar de básquet con inscripciones en él. Cuando al fin termina, suspira orgullosa, pero se da cuenta de que sus dedos están adheridos por el fuerte pegamento que usó. Al siguiente día, intenta disimular lo de sus dedos, pero Liu termina dándose cuenta, por lo que se burla mucho de ella, sin saber que ésta estaba así por su propio regalo. Ya en la tarde, Lan-mo acompaña a Lin a una tienda famosa por un personaje llamado el Señor Unicornio, la mascota de la tienda, que es la encargada de entregar el pastel si alguien ordena uno. Lan-mo asegura que a Liu le encantaría, por lo que Lin entra a la tienda y le pregunta qué tipo de pastel le gusta a Liu. Lin hace una expresión de disgusto cuando Lan-mo le dice que a Liu le gusta el pastel de durian, pero aún así ordena uno para su cumpleaños. 2 días después, Lan-mo arregla el lugar de la fiesta, acomodando todas las decoraciones mientras Lin se limita a mirar y a mandar, sin ayudar en absoluto. Cuando Lan-mo al fin termina, Lin le ordena limpiar el piso antes de que la gente empiece a llegar. Lan-mo nota un hermoso balón de básquet, aparentemente muy costoso, pero antes de siquiera acercarse, Lin le advierte que no lo toque, pues ni se ha lavado las manos y el balón es para Liu. Lan-mo entonces recuerda el regalo que hizo para su amigo, pensando en lo barato que debe parecer en comparación al regalo de Lin.
Aún así, termina de limpiar el lugar y poco después llegan los invitados. Lin se enoja al ver que el señor unicornio ya está atrasado unos 10 minutos. Y cuando revisa su teléfono, un mensaje le hace saber que el repartidor falló. Desesperada porque todo salga perfecto, Lin hace que Lan Mo use el disfraz del señor unicornio. Pero al ayudarla a ponerse el disfraz, se asegura de atascar el cierre del traje para que así Lan Mo no pueda salir. Cuando Liu llega, la fiesta finalmente comienza y este recibe todos sus regalos. El chico le agradece a Lin por todo, pero esta le asegura que aún queda algo más. Y al chasquear los dedos, el señor unicornio sale a entregar el pastel. Todos quedan encantados con el señor unicornio, y Liu se emociona al ver su pastel favorito, mencionando lo mucho que Lin lo conoce. Mientras tanto, Lan Mo no puede oír muy bien dentro del traje, pero quiere sorprender a Liu revelando que ella es el señor unicornio. Sin embargo, el cierre está atascado, por lo que no puede salir del traje, y como nadie entiende lo que dice, no pueden ayudarla. Lan Mo corre hasta su bolso para buscar su regalo, pero antes escucha que todos empiezan a cantar. La chica se queda paralizada preguntando si Liu en serio no se ha dado cuenta de que ella no está ahí. Lan Mo se entristece al ver que empezaron sin ella, y ni siquiera le ha entregado su regalo. Liu sopla las velas del pastel junto a Lin, y después tocan el piano juntos rodeados de los demás. Lan Mo se deprime. Aún así quiere entregar su regalo, pero una estudiante la jala, queriendo que el señor unicornio haga un show. Entre tanto forcejeo, Lan Mo se tropieza y accidentalmente tira su bolso por la ventana. Todas sus cosas caen a la piscina, incluyendo el collar para Liu, por lo que Lan Mo corre entre lágrimas para ir a recuperarlo. La chica entra al agua con todo y traje, desesperada por encontrar el collar. Mientras tanto, Liu se extraña al ver que Lan Mo no contesta ninguna de sus llamadas, pero después ve al señor unicornio en la piscina. Por su lado, Lan Mo sigue llorando, con sus pies congelándose por el agua fría, su ropa mojada y sin encontrar ningún rastro del collar. Liu es quien encuentra el collar y le pregunta al señor unicornio si eso es lo que busca. Al abrir el collar con curiosidad, ve las inscripciones que tiene y queda sorprendido. El chico le pregunta si es Lan Mo y se acerca a ella para averiguarlo, pero ella no dice palabra alguna y niega con la cabeza varias veces. Aún llorando, Lan Mo se desespera porque no quiere que Liu la vea así, resignada a que la persona que él quiere no debe ser ella. Liu se da cuenta de que el cierre del traje está atascado, por lo que con fuerza lo arranca y pregunta una vez más si es Lan Mo. Pero cuando ella quita la cabeza del disfraz, así se muestra sonriente, preguntando si le gustó su regalo, ya que ella misma lo hizo. A pesar de que pensó que era Lan Mo, Liu hace lo mejor que puede para sonreír y le agradece el regalo a Asi. Mientras tanto, Lin observa la escena desde el lugar de la fiesta, muy segura de que la que se vistió de unicornio fue Lan Mo. Al día siguiente, Liu se reúne con Asi para tomar unas bebidas y luego salir a caminar. Pero en medio de su caminata, Lin los alcanza y los invita a nadar juntos, pues justamente tiene 3 pases para la piscina. Liu se alegra, mencionando lo mucho que quería nadar, pero Lan Mo no quiso acompañarlo. Lin dice que es entendible, ya que debido a la pequeña altura de la chica, es muy normal que se sienta inferior. Lan Mo escucha todo esto sin decir nada, pero decidida, así que acepta ir a nadar en el fondo, segura de que no es nada inferior a Lin mientras use la flor. Cuando van a la piscina, Lin se enoja por toda la atención que Asi obtiene por lo hermosa que se ve en traje de baño. Aún así, disimula bien lo mucho que le molesta y sonríe a Asi preguntando por qué no entra al agua. Lan Mo se sienta al borde de la piscina explicando que solo sabe nadar un poco y no es muy buena en ello realmente. Lin la interrumpe diciendo que sería muy aburrido si no entra al agua, por lo que ella se encargará de enseñarle a nadar. Dicho esto, no espera respuesta de Asi y la jala de su brazo para hacerle caer al agua. Liu la apoya, así que en poco tiempo logran enseñar a la chica a nadar. Lan Mo se alegra mucho y empieza a
a nadar a todos lados hasta chocar accidentalmente con Liu, quien le pregunta por qué nada con los ojos cerrados, pues de esa forma no puede ver hacia adelante. La chica confiesa que tiene miedo de abrir los ojos bajo el agua, por lo que Liu intenta ayudarla y le recomienda que imagine que están en lo profundo del océano. Ambos se sumergen bajo el agua y Liu toma su mano para ayudarla, mientras se imaginan con detalle el fondo del océano. Cuando al fin tiene la valentía para abrir los ojos, Lan Mo solo logra ver a Liu sonriendo, quedando completamente deslumbrada. Ambos salen del agua riendo muy felices, lo que enoja claramente a Lin, quien se acerca a ellos y propone con una sonrisa que intenten usar la plataforma de salto ahora que así puede nadar. Lan Mo se preocupa un poco, pero Liu le asegura que solo es para entrenamiento, así que no es muy alta. La chica acepta, así que los tres se dirigen a la plataforma de salto, la cual tiene unos 2 metros de altura, algo que Lan Mo considera muy alto. Lin sube y salta primero, sumergiéndose con gracia en el agua. Liu la sigue, saltando de segundo y mencionando lo buena que es. Ambos miran a Asi y Lin aclara que no está obligada a hacerlo si tiene miedo. Pero Lan Mo piensa en lo difícil que ya es ser hermosa, por lo que no puede perder contra Lin. Así que decide subir a la plataforma de salto y todos se acercan para verla. Mientras tanto, Lin sonríe maliciosamente, ya que si Asi salta, el impacto del agua hará que su flor se caiga y mostrará su verdadera forma. Lamentablemente, la protagonista no se da cuenta de esto hasta que salta, y ya es muy tarde para arrepentirse. Sin embargo, al sumergirse en el agua, alguien más salta hacia ella con rapidez sin que nadie lo notara. Lin esperaba ansiosa ver a la verdadera Lan Mo, pero al contrario de lo que esperaba, este la regaña diciendo que ni siquiera puede nadar bien y aún así se atrevió a saltar con los ojos cerrados. También se dirige a Liu con molestia, diciendo que como su amigo debió saber que ella podía lastimarse así. Xia-an pregunta cómo es que puede ser su amigo, lo que enoja bastante a Liu, pero Lan Mo los interrumpe desanimada, diciendo que quiere irse a casa. Xia-an la acompaña, por lo que ambos se van, dejando a Liu muy enojado y a Lin más que furiosa. Tiempo después, el día de la fiesta del pájaro y la ballena llega, y todos los estudiantes se amontonan para entrar. Lan Mo también llega muy emocionada, pues estuvo practicando su baile por 2 semanas y ha logrado mejorar bastante. Aún así no está tan feliz, ya que nadie la invitó a ser su pareja de baile. Liu intenta llamarla, pues estaba casi al principio de la fila junto a Lin, su pareja de baile. Pero aunque Lan Mo intenta ir con ellos, la señora encargada de la fila grita que no puede hacer eso, por lo que Liu dice que en ese caso tendrán que encontrarse dentro del auditorio. Luego de un largo tiempo, cuando al fin llega el turno de Lan Mo y otros 2 estudiantes, la encargada de la fila anuncia que ya no hay asientos, así que para mantener el orden, nadie más entrará. Y sin poder argumentar, Lan Mo no tiene más opción que rendirse, así que se queda sentada afuera del auditorio mientras el evento comienza. Xia-an aparece de repente, preguntando si no va a entrar, pero Lan Mo se sorprende y le pregunta si tampoco pudo entrar al evento. Para animarlo, le dice que solo es un grupo de idols, así que no hay nada que valga la pena ver realmente. Aún así, Xia-an comenta que seguramente ella quiere verlos igualmente, pues se nota en su cara. Cuando confirma esto, le pide que lo siga y juntos entran a la parte trasera del auditorio. El chico la lleva hasta una puerta, explicando que desde ahí puede unirse al resto del público y así podrá subir al escenario para presentar el baile que preparó. A pesar de no entender cómo el chico sabe tanto, Lan Mo le agradece y se une al resto del público, sentándose en las escaleras discretamente. En el escenario presentan a los integrantes del pájaro y la ballena, 4 chicos con distintivas máscaras que nunca en su carrera se han quitado. Estos idols son los que se sentarán primero en el lugar del jurado, observando las presentaciones de baile de todos los participantes, para al final escoger a una chica ganadora afortunada, la cual podrá bailar con uno de ellos y podrán tener una cena juntos. El público exclama con emoción, y pronto empiezan las presentaciones de baile. Luego de un tiempo, la mayoría de participantes ya se había presentado, por lo que estaban llegando a los últimos. Lan Mo se pregunta si Lin bailará ballet, ya que ella es una profesional. Aún así, aunque no sea tan buena como Lin, aprendió bien su baile y no hay nadie más que vaya a bailar house. Cuando llega el turno de Lin,
se presenta en el escenario con un hermoso vestido dejando al público asombrado. Sin embargo, Lan Mo se queda paralizada al ver que Lin empieza a bailar exactamente el mismo baile que ella escogió y todos quedan encantados. Cuando el baile termina, el presentador llama a la siguiente participante que es Ah-si, pero Lan Mo entra en pánico, pues no puede subir al escenario con un baile tan horrible, y solo va a humillarse si hace el mismo baile que Lin. Por lo tanto, se da por vencida y decide huir del auditorio, mientras el presentador sigue preguntando por Ah-si. Cuando al fin sale del auditorio, se queda tras la puerta muy deprimida, preguntándose por qué siempre termina siendo la fracasada. Sin embargo, un escándalo dentro del auditorio la distrae, y cuando echa un vistazo, ve que uno de los idols subió al escenario. El chico anuncia que revelará quién es la chica afortunada de la fiesta, y mientras sorprende al público quitándose su máscara por primera vez, revela que esa chica es Ah-si. Lan Mo se sorprende mucho al ver que ese idol es Xia-an, quien le pide que suba al escenario. Lan Mo decide usar su flor para convertirse en Ah-si y vuelve a entrar al auditorio para caminar hasta el escenario y tomar la mano de Xia-an. Después, el presentador anuncia que el escenario se abrirá, por lo que las parejas pueden subir a bailar. Lan Mo le confiesa a Xia-an que no sabe bailar vals, pero este le responde que solo necesita relajarse. Lan Mo confía en él. Ambos terminan siendo los que dan la mejor presentación de vals en el escenario, dejando al público asombrado. Mientras tanto, Lin se enoja mucho al ver que Liu no le presta atención y ni siquiera está bailando con ella, ya que la atención del chico está puesta en Ah-si y Xia-an. Finalmente, cuando el evento termina, Lan Mo acompaña a Xia-an a su camerino para esperar a que el chico termine unas cosas y después poder ir a cenar. Sin embargo, Lin irrumpe en el lugar bastante enojada y exclama que Ah-si lo está engañando, pues ella no es hermosa en lo absoluto. Explica que nada de ella es real y su belleza viene de la flor que usa, ya que su verdadera apariencia es fea y enana, por lo que nadie voltearía a verla. Lan Mo es bastante afectada por las palabras de la rubia, pero se mantiene callada. Y Lin continúa diciendo que un idol no podría salir con una chica así, pues sería muy humillante. Como si no fuese suficiente, Lin declara que le demostrará su verdadero rostro, y de forma agresiva arranca la flor del cabello de Ah-si, dejando ver a Lan Mo, quien cae al suelo bastante deprimida. La rubia sonríe victoriosa, pero Xia-an le arrebata la flor, preguntando enojado que qué tiene que ver con ella. El chico le dice a Lin que Lan Mo es bonita, y ella en cambio es horrible. Luego ayuda a Lan Mo a levantarse para que ambos salgan del lugar. Lin pregunta que si acaso no le preocupa que ella le mienta, pero Xia-an se detiene antes de salir, aclarando que Lan Mo nunca le mintió, pues sabía lo de la flor desde el principio. Poco después, Lan Mo se anima cuando va a cenar con Xia-an y le agradece por todo, ya que cada vez que lo ve pasan cosas increíbles. Todo parece ser muy feliz, pero pronto nos muestran cómo una misteriosa anciana observa a Lan Mo desde una esfera de cristal, comentando que pronto podrá conseguir lo que quiere. Xia-an entonces recibe un mensaje de texto que le ordena que le pregunte a Lan Mo si quiere ser hermosa para siempre. El chico le pasa un plato de comida a Lan Mo mientras le hace la pregunta que le ordenaron. Sin embargo, Lan Mo lo interrumpe al quitar su brazo de forma brusca, pues el chico estaba a punto de quemarse con la parrilla. A pesar de que ella termina cubierta de comida caliente, se preocupa más por ver si el brazo de Xia-an está bien. Xia-an sonríe quitando comida de su cabeza y le pregunta por qué se preocupa tanto por él, pues se ha metido en un lío solo por ayudarlo. Lan Mo responde que es claro que iba a hacerlo. Después de todo, son muy buenos amigos. Xia-an entonces queda pensativo y más mensajes llegan a su teléfono, pero en un impulso se dirige a Lan Mo, diciendo desesperadamente que es la chica más hermosa que ha conocido, por lo que no necesita la flor. Preocupado, mira con seriedad a Lan Mo y le pide que tire esa flor,
y que no la toque nunca más. Lan Mo se sonroja ante sus lindas palabras, preguntando qué está diciendo de forma tan repentina, pero Xia-an solo le pide que recuerde lo que dijo. Luego de eso, ambos continúan con su cena. Mientras tanto, la anciana de antes se enoja mucho con el chico. Cuando la cena termina, Xia-an se despide de Lan Mo y se va con tristeza, para después encontrarse con la anciana, quien lo regaña por casi arruinar su plan. Esta le pide al chico que deje de ilusionarse, ya que él no tiene sentimientos ni dignidad, pues solo es un muñeco y una marioneta. Un monstruo, al ver que regaló su cuerpo, la vida y la oportunidad de vivir. Xia-an admite que cometió una falta, por lo que le pide a la anciana que lo castigue. La anciana entonces le arrebata su alma, haciendo que su cuerpo se convierta en un muñeco sin vida como castigo. Poco después, Xia-an despierta en una habitación con un gran espejo, donde logra ver a la anciana que ha dejado una enorme marca en su espalda, lo que significa que le ha dado otra oportunidad, pero dejando una marca para que no olvide su identidad. Xia-an entonces se dirige a la escuela de Lan Mo, pues la anciana le envió un mensaje ordenando que consiga la confianza de Lan Mo y que la lleve ante ella esa misma noche. Xia-an logra esconderse en un callejón, pero Lan Mo lo encuentra y se acerca a saludarlo. La chica se ríe de la situación, pues vio al montón de fanáticas siguiéndolo, pero Xia-an le habla con seriedad y le pregunta que si se sentiría decepcionada si él fuese diferente a lo que piensa. También pregunta si podrá recordarlo si no vuelve a aparecer, pero Lan Mo no entiende a qué se refiere. Antes de que él pueda explicarlo, el montón de fanáticas aparece apartándolo bruscamente y haciendo que su teléfono se caiga. Cuando Lan Mo lo recoge, logra ver el mensaje que la anciana envió y lee todos los otros mensajes también, dándose cuenta de que todo estaba planeado desde un principio. La chica deja caer el teléfono y con tristeza dice que pensó que había hecho un amigo, pero es mejor que no se vuelvan a ver. Lan Mo entonces corre lejos de ahí llorando, pues siempre que muestra su confianza se burlan de ella, y el sentimiento de engaño es asqueroso. Ese mismo día, Xia-an vuelve con la anciana y le informa que Lan Mo nunca se reunirá con ella, pues él nunca la llevará a ese sucio lugar. Al ver que el chico no piensa obedecer más y que está dispuesto a perderlo todo, la anciana toma su vida de forma definitiva, y así, Xia-an termina su vida, feliz de haber podido conocer a Lan Mo y de al menos poder morir al igual que todos los humanos. Luego de haber terminado con él, la anciana usa algo para convertirse en una hermosa mujer, mientras dice que aparentemente ella tendrá que hacerlo todo. Al siguiente día, Liu encuentra la manera de convencer a Lan Mo de que vaya a comer con él y así, para que ambas se conozcan finalmente. Luego de haber aceptado sin pensarlo, Lan Mo entra en pánico, pues sabe que es imposible que ella y Asi estén presentes, pues son la misma persona. Aún así, Lan Mo va a comer con Liu, quien le dice que Asi llegaría más tarde seguramente. Por lo tanto, ambos ordenan la comida, pero cuando por fin la traen, Liu pregunta dónde estará Asi, y Lan Mo entra en pánico, así que como excusa, dice que irá al baño y se va corriendo del lugar. Luego vuelve como Asi, actuando como si apenas hubiese llegado. Liu la invita a sentarse, diciendo que ya ordenaron por ella, así que puede empezar a comer. La chica come su comida muy feliz finalmente, pero su tranquilidad es interrumpida cuando Liu pregunta por qué Lan Mo se estará tardando tanto. Sin más opción, Asi le dice que ella buscará a Lan Mo y se va corriendo al baño. Allí, Lan Mo se quita la flor, bastante exhausta por tanto correr, pero de forma repentina, Lin toma la flor y le pregunta si va a mentirle a Liu para siempre. La rubia entonces dice que nunca se podrá acercar a él sin la flor, pero Lan Mo exclama que será su mejor amiga incluso sin ella. Lin propone hacer una prueba en ese caso, explicando que le envió un mensaje a Liu, diciendo que vio que Asi se fue muy apurada del restaurante. Por lo tanto, si vuelve a su mesa y ve que Liu no está, sabrá que él la habrá abandonado por Asi. Lan Mo deja a Lin en el baño
corriendo de vuelta a su mesa y asegurando que él no la abandonaría. Sin embargo, al llegar, ve los platos de comida y la mesa vacía. Lin se acerca y le dice que no significa nada para él, así que debería dejar de tener expectativas. Luego de dejar caer la flor en el piso, la rubia se marcha y Lan Mo se queda llorando en la mesa. Una mesera llega hasta ella y le pide que pague la cuenta, pero Lan Mo confiesa que no tiene el dinero suficiente. Antes de que se meta en problemas, una mujer hermosa ofrece pagar la cuenta y Lan Mo le agradece, prometiendo que pronto le devolverá el dinero. La mujer le asegura que no necesita pagarle y le pregunta por qué estaba llorando, aclarándole que puede hablar con ella si lo necesita. Lan Mo se sorprende de lo amable que es la mujer, por lo que decide confiar en ella y acompañarla. Mientras tanto, Liu busca a Lan Mo desesperadamente y logra ubicarla gracias a su teléfono, así que se dirige a su ubicación rápidamente. Por otro lado, Lan Mo llega al apartamento de la mujer y le cuenta todo acerca de la flor. La mujer le confiesa que no es un caso extraño, pues a muchas chicas les pasa lo mismo, como por ejemplo Lin Tiange. Lan Mo se sorprende, diciendo que eso es imposible, ya que ella originalmente se ve hermosa y nunca usa un adorno de flor. La mujer le explica que eso se debe a que ella tiene algo mejor, pues al igual que Lan Mo, mantuvo su belleza con un adorno de flor, pero es algo que dejó de necesitar luego de un periodo de tiempo, porque firmó un contrato con ella. Ahí es donde dice que si firma un contrato, puede quedarse hermosa para siempre, sin necesidad de la flor. La mujer le muestra el contrato y le pide que lo firme, cambiando sus verdaderas emociones por belleza. Es así como intenta apresurarla, convenciéndola de que obtendrá todo lo que quiere con su belleza y no sentirá más dolor otra vez. Lan Mo toma la pluma, dispuesta a firmar el contrato, pero se ve interrumpida por Liu, quien llama a su nombre desesperadamente al otro lado de la puerta. La mujer se enoja al ver que duda, pero Lan Mo dice que quiere intentarlo una vez más, por lo que abre la puerta con la apariencia de Asi y se quita la flor frente a Liu, mostrando quién es en realidad. Pero, para su sorpresa, Liu le dice que ya lo sabía desde el día de su cumpleaños, manifestando que cuando la vio en la piscina, todo ese tiempo lo supo. Lan Mo entonces empieza a llorar, preguntando por qué no se lo dijo antes, pero en el fondo, muy feliz de que la mentira haya acabado. La mujer sigue intentando convencerla, pero su tiempo se está terminando, pues muestra su verdadera apariencia de anciana. Así que, al estar desesperada, usa su magia para atacarlos. Esto asusta mucho a la anciana, pues se supone que su magia no puede ser destruida, pero es derrotada completamente. Luego, Lan Mo se sorprende al ver que lo que los protegió fue el alma de Xia An, quien se despide con una sonrisa y se va de forma definitiva. Lan Mo se da cuenta de que la anciana es la misma que le vendió la flor y rápidamente sale del lugar junto a Liu, dejando todo el peligro atrás. El tiempo pasa y Lan Mo no vuelve a usar la flor, muy satisfecha y muy feliz con su apariencia y con la vida que lleva junto a Liu, su mejor amigo.